Buenos días. Mi nombre es Claudia Delso y soy la persona encargada de moderar esta mesa. Tenemos a 3 personas, una persona que se llama Pepe Zapata, otra persona que se llama María Acaso y otra persona que no me sé su apellido, pero se llama Juan López Aranguren. No les voy a presentar más. Ellos se van a presentar a sí mismos y yo me voy a presentar a mí misma. Yo ahora mismo soy concejala de una concejalía nueva de participación e innovación democrática en el Ayuntamiento de A Coruña. Y estoy aprendiendo a ser concejala. Y aquí vengo como tal, pero sobre todo como persona. Yo antes, y ahí sigo, ¿no? Pero digamos que estaba muy vinculada y sigo muy vinculada pues, a todo el ámbito cultural y a muchos pues, procesos autogestionados y distintas experiencias y demás. Y ahora, después además, curiosamente, de varios años recientes en los que hemos reflexionado en distintos contextos sobre la relación con la institución, ¿no? Desde los movimientos sociales, desde procesos autogestionados y demás, y la necesidad de esa hibridación y esa relación entre, porque necesitamos comunicarnos y necesitamos cambiar también la institución, pues ahora mismo circunstancialmente estoy dentro y tratando de, dentro de ese monstruito, pues hacer cosas. Y es bastante, bueno, duro, pero también bastante interesante. Bien, dicho esto, os voy a proponer que empecemos con una dinámica. A mí me gusta mucho el cuerpo, creo mucho en el cuerpo y creo que las cosas, las experiencias, funcionan cuando te atraviesan el cuerpo. ¿Por qué? Bueno, pues cuando tienes una conversación o cuando vives una experiencia X, bueno, hay algo en el cuerpo que entiende y eso se te queda ahí. Yo he aprendido mucho con eso y sigo aprendiendo, ¿vale? Para mí es como un referente de aprendizaje. Ser consciente de que tenemos un cuerpo y ser conscientes de que podemos utilizarlo para muchas cosas. Entonces, como tenemos un cuerpo y ahora mismo este cuerpo está sentado, os voy a pedir que os levantéis. Bien, después de 2 charlas hemos detectado un pequeño problema logístico en esta sala en la que estamos. Solo hay un micro, que es el que estoy utilizando yo ahora, pero eso no impide que todo el resto de personas podamos hablar. Entonces, esto que vamos a hacer ahora, esta charla, este encuentro, vamos a plantearlo como el debate está, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ejercer nuestro derecho a hablar? ¿Qué podemos hacer para ello? Levantar la mano. ¿Cómo levantamos la mano? Levantándola. Bien. Para que eso se vea, entonces levantar la mano y proyectar la voz, un poquito más, ¿vale? Yo puedo, si hablo sin el micrófono también se me escucha, ¿verdad? ¿Se me escucha? Sí. Vale, pues a vosotros y a vosotras os va a escuchar de la misma manera que se me escucha a mí, ¿vale? El streaming no. El streaming no, vale, pero bueno, fallo aquí, bueno, importante detalle. De todas maneras, es simplemente para deciros que no porque no tengáis el micro, no dejéis de pedir la palabra. Y si el micro no llega, pues intentamos proyectar la voz, simplemente. Bien, para entrar en esto, os propongo un juego de atención que se hace en Teatro del Oprimido, ¿vale? Una técnica teatral que nace en Brasil en los años 70. Entonces, vamos a intentar contar hasta 10. De la siguiente manera, nos vamos a respetar los tiempos. Vamos a tratar de escuchar solo 10 voces. Si repetimos, es decir, si 2 personas hablan al mismo tiempo, volvemos a empezar. ¿Vale? Entonces necesitamos un poquito de atención, lo cual nos va a ayudar a estar atentas y atentos y también hacer silencio para que podamos pues empezar el debate y demás. Cuando queráis. 1, 2. Empezamos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Nos sentamos, gracias. Pues va a empezar Pepe Zapata. Yo me quedo de pie, ¿eh? Yo tenía pensado ponernos a bailar a todos, pero lo vamos a dejar para otro día porque vais a decir, vaya empacho de participación. Pero aquí eso, o bailamos todos o echamos al DJ al río, claramente, ¿eh? Cuando me plantearon la participación en esta mesa redonda, lo que hice fue un cierto relato interior de qué recursos, qué ideas, qué procesos, qué experiencias había vivido en este paso del consumo a la participación, del usuario a las comunidades. Y después de hacer ese relato mental pensé, lo primero que les has de decir es que desconfíen de ti absolutamente. Aquí no hay grandes verdades, con lo cual os invito a esa reflexión. Pero uno de los textos que he repasado, no sé si conocéis una edición que hizo Roger Bernat, de varios textos, una recopilación de textos que se llama Querido Público. Lo mejor de todo es el subtítulo, el espectador ante la participación, jugadores, usuarios, prosumers y fans. Y os invito a revisarlo porque realmente hay mucho contenido allá justamente de lo que vamos a hablar, ¿no? Y porque a mí me obsesiona, soy bastante friki para los públicos, ¿no? Por eso antes me rebotaba con lo de Tony Puig, porque creo en los públicos como tal, creo en las comunidades como concepto base justamente para los procesos artísticos y los procesos de gestión y de creación. Yo estuve trabajando unos cuantos años en el mercado de las flores como responsable de marketing y comunicación, y la verdad es que vivimos un proceso apasionante primero de creación de los públicos y posteriormente de consolidación y de apertura hacia la participación de los públicos activamente en el proceso. Uno de los referenciales absolutos era este señor, que fue de alguna manera que puso la primera piedra del proyecto. Se le invitó en los años 80 para crear el mercado de las flors y conocéis perfectamente su teoría sobre el espacio vacío y realmente es la simplificación absoluta de la comunicación y del proceso creativo en sí. Es el encuentro entre personas el que basa justamente el proceso artístico, el proceso cultural. Y fue la piedra filosofal a partir de la cual comenzamos a pensar en la estrategia. ¿Qué proyecto, qué estrategia de proyecto debíamos seguir adelante? Nos basamos sobre todo en la teoría de John Hawkes, un australiano, en honor a nuestro compañero, un australiano delicioso que tiene un texto también fundacional que se llama El cuarto pilar de la sostenibilidad, un poco utópico, pero aún continuamos pensando en ello, en el cual la estructura de la sociedad se basa justamente en que la educación es el centro neurálgico, ya empezamos mal ante nuestra realidad, pero en la que la cultura forma parte de esos 4 pilares fundamentales. Y fue a partir de esta reflexión en la cual articulamos nuestra estrategia, que se basaba en 5 ejes, aquí los tenéis, pero donde el centro neurálgico de todo estaban los públicos. Era la base fundacional del proyecto, en este caso era un equipamiento que a partir del 2006 se debía centrar en la danza contemporánea. Incluso revisando los textos iniciales de cómo articulamos toda la estrategia, salían expresiones como estas, ¿no? Donde debía ser una especie de estimulación de las emociones y desarrollo de la creatividad, pero sobre todo un lugar de encuentro donde esas experiencias fueran estimulantes y los públicos participaran con una mirada crítica. Con una cierta nostalgia al releer todo esto pensé, ostras, no estábamos tan desencaminados del todo. De hecho, como todo plan estratégico hay que lanzarlo a la papelera a las 5 horas de haberlo creado, y en la última revisión ya no hablábamos de público, sino que hablábamos ya directamente de participación, con lo cual íbamos justamente apuntando hacia eso, ¿no? Y en este proceso nos dimos cuenta de que para tirar adelante no debíamos ir solos. Era una mala consejera la solitud, y no debíamos ser una isla aislada, sino formar parte de un archipiélago con otros agentes, con otros partners, con otros compañeros, con otros cómplices que nos ayudaran a tirar adelante. Y hemos aprendido mucho de esos procesos de colaboración y de cooperación. No sé si habéis leído a Richard Sennett en uno de sus últimos textos juntos, donde justamente su argumentario es de que somos una cultura, somos una sociedad donde nos cuesta muchísimo colaborar y debemos vencer muchas barreras para llegar a ello. Pero tenemos la
colaboración, la cooperación, la convivencia, la conversación a tocar. En todos los sectores se está hablando ahora mismo de un concepto fundamental que es la innovación abierta, y entiendo que en cultura debemos ser copartícipes de todo ello también. Os invito también a echar una ojeada al texto de Chesbrough. Experiencias en las que queráis y más, de coparticipación con diversos centros culturales, en este caso una experiencia con la Fundación Antoni Tàpies y con el MACBA y con algún centro cultural más de Barcelona, donde invitamos a hacer una retrospectiva de un coreógrafo belga bastante conocido, Xavier Leroy, pero invertimos los papeles. El museo se convirtió en un espacio vivo, era donde se hacían las intervenciones artísticas en directo, improvisadas a partir de la interacción con los públicos, y el archivo que antes hemos mencionado, retrospectivo, se hacía justamente en el teatro, invirtiendo papeles, colaborando con centros múltiples para provocar interferencia y trasvase de públicos, colaborando con el sector privado puro y duro. Nos encontramos una realidad de que Barcelona, en agosto, los teatros están cerrados. Acaba el Festival Grec y ¿qué pasa? No hay oferta cultural tanto para los ciudadanos como para la gente que viene de fuera. Pues vamos a ver qué podemos hacer. Y hablamos con todos los equipamientos privados de la ciudad para programar danza durante los veranos con un porcentaje de éxito bastante alucinante. Formar parte de redes, una invitación a ser nodo, a ser, si es posible, incluso hub absoluto de aglutinador de ideas y de proyectos conjuntos. Y en el fondo ser secuoya, si me permitís la patillada botánica. No sé si sabéis que los bosques de secuoyas, la gracia no es que sean, que también lo es, que sean grandes árboles que viven más de 100 metros de altura, sino sobre todo son las conexiones, las redes que tienen por debajo, que los hace realmente potentes y comunidades absolutas. Es de alguna manera invertir esto y convertirnos en copartícipes, ¿no? Invertir esta realidad de que son proyectos absolutamente propios y son proyectos absolutamente compartidos. Y ver de alguna manera cómo, más allá de esa sostenibilidad, los públicos, la participación puede formar parte de nuestro centro neurálgico. Conocer a esta gente, realmente, al final del camino. Y ya digo, soy bastante friki para estas cosas hasta el punto de que me dedico ahora profesionalmente solamente a conocer qué es lo que pasa en el lado oscuro de la sala, ¿no? Y aquí sí que no hay secretos, no hay fórmulas mágicas, se trata de provocar experiencias, se trata de compartir emociones e incluso trabajar con metodología de marketing, porque esto es la mejor campaña de marketing cultural que os podéis echar a la cara. De hecho, lo podéis invertir, a ver qué pasa también, ¿eh? Porque la materia sensible de la que partimos es justamente nosotros, las personas, los usuarios, los ciudadanos, los protestadores. Bueno, cada vez somos más realidad factible. Me encanta la reflexión que hace un catedrático de ciencia política de la Autónoma, Joan Subirats, que recientemente justamente, los mails que nos hemos cruzado, justamente hablaba de eso, ¿no? Del concepto de participación y de co-creación, de coproducción juntamente con los ciudadanos. Ciudadanos cambiantes, prosumers, masificados, hiperconectados. Hay una iniciativa que os invito a conocer, que es un paseo por la historia del arte cada domingo a través de Twitter por parte de un arquitecto, Miquel del Pozo, donde vuelca y comparte con los usuarios de Twitter su conocimiento. Bueno, pues va por ahí la cosa, yo pienso, lo hemos de aprovechar. Toda la cultura selfie de la cual somos súbditos, porque el paradigma de la comunicación ha cambiado absolutamente. Antes nos comunicábamos de esta manera, de una manera absolutamente unidireccional. Teníamos un mensaje y un destinatario. Y la interacción máxima era esta. Esto es del 2006, si no me equivoco, o sea que esto es de anteayer. Y lo bien que lo pasábamos cuando esperábamos al 999 para ver los resultados del abono loto, eso nadie se acuerda ahora. Pero es que ahora la partida ha cambiado. Ahora la bola se ha hecho más pequeña y las conversaciones que hay por medio son múltiples. Nosotros ya no dominamos el terreno de juego y eso es bueno, porque es rico. Porque ese mensaje se modifica, se amplía, se simplifica, hay múltiples agentes que participan y hemos de aprovechar justamente esa multiplicidad de canales de comunicación en los procesos artísticos. Esto ya lo dijeron en el año 99 unos visionarios americanos a través del manifiesto Clutrain, que encontraréis las conclusiones en Internet fácilmente, pero es que todo son conversaciones. Ahí está la clave, encontrar las claves de esa conversación a nivel social. Un posicionamiento además que por parte de nosotros como
ciudadanos, como usuarios, como público, como espectadores, como lo que queráis, como compradores de entradas si hace falta, puede ser múltiple, podemos tener múltiples actitudes ante la realidad, pero que hay una gran reflexión de un filósofo francés, Jacques Rancière, que a través de un texto que se llama El espectador emancipado dejó clarísimo que los públicos, los espectadores, cada vez más tienen esa capacidad de empoderamiento para ser copartícipes de los procesos artísticos. Experiencias también las que queráis. La danza como elemento de integrador social. Un espectáculo justamente de Roger Bernat, que antes lo hemos mencionado. Un programa a nivel catalán de toda Cataluña que se llama Apropa Cultura, que acerca la cultura a los colectivos en riesgo de exclusión social. A un proceso que vivimos en el Mercat con los vecinos del entorno más próximo, del barrio del Pobla Sec, para que ellos fueran los verdaderos protagonistas del espectáculo, invitando al público a que visitaran sus casas, sus tiendas y sus rincones más ocultos. Espectáculos creados y generados por el propio público. Un festival delicioso en la Toscana, que se llama Kilowatt, donde el público a lo largo del año incluso se forma para ser gestor y productor de los espectáculos. Experiencias para que el público vote directamente qué es lo que quiere que se programe en un equipamiento escénico. Generar fisuras, como antes comentaban los compañeros de la primera mesa, ¿no? Traspasar las paredes y abrir puertas y ventanas al máximo para, en este caso, llevar los procesos artísticos y los resultados artísticos a la calle, de manera que el público participe. Esto es una imagen del Big Dance que se hace en Londres cada año, donde miles y miles de personas participan bailando conjuntamente y, de hecho, la manifestación más brutal que conozco relacionada con el mundo del baile se produce bianualmente en Lyon, donde toda la ciudad realmente comparte y celebra juntamente a través del baile, ¿no? Incluso para protestar. Como os decía, eso somos nosotros, al fin y al cabo, y debemos aprovechar estos procesos de comunicación. Me gustaría acabar haciendo una mínima reflexión sobre el papel que, en todo caso, los proyectos culturales deben tener respecto de la educación. Si no la conocéis, deberíais conocerla, Marina Garcés, Mundo Común, a cómo trasladar realmente, cómo equiparar justamente estos procesos en el ámbito educativo. Y, ojo, que no estoy hablando de enseñanza, estoy hablando de educación. La educación supone un hecho global para toda la sociedad, no específicamente para un corpus teórico que se puede dar en los ámbitos académicos. Bailar con todo el mundo, con los pequeñajos, con los más pequeñajos aún. Esto es un programa que se hace con Jazz d'Infant, iba a decir, con guarderías desde prácticamente 9 meses con los niños, para que tengan primeras experiencias, con los jóvenes. Si no sé si habéis visto 5 Days to Dance, os invito a ver la película porque es una maravilla de experiencia de trabajo con los jóvenes, con los profesores, con la comunidad educativa, con todo el mundo. Esto es una imagen de talleres que se han hecho no para niños, sino para niños con sus padres, tíos y abuelos. Es decir, la danza como excusa para un punto de encuentro intergeneracional con los mayores, un campo amplísimo para recorrer por parte de los gestores culturales y, en todo caso, al final de todo lo que estamos buscando es emoción. Estamos compartiendo a flor de piel un imaginario colectivo y pasemos un poco de intentar racionarle todo y pasemos a justamente compartirlo desde el sentimiento y desde esa flor de piel que comentábamos antes. Gracias. Has hablado, Pepe, mucho del... Ahora acabando con Marina Garcés, ¿no? Referente fundamental, además referente vivo, ¿no? Qué importantes son los referentes vivos. Del pensarnos, ¿no? Del yo, dónde nos situamos con esta cuestión de la participación, porque no se trata solo de pensar sobre los otros, sobre el afuera, si nos situamos ahí, sino de pensarnos nosotros. Quiero decir, ¿cómo participamos? ¿Cómo participamos en sociedad? ¿Con qué nos emocionamos? ¿Qué es lo que nos atraviesa? ¿Alguien quiere intervenir o pasamos a que nos cuente Juan? Hola. No tengo ningún monasterio. ¿Esto es las imágenes? ¿Para pasar imagen? Sí. ¿Qué es este botón? Sí. O el otro. Vale. Buenas. Pues lo mismo, que cuando veáis la necesidad de interrumpir por lo que sea, como os decían antes, levantéis la mano y con toda la tonalidad del mundo. Yo quería sobre todo ubicaros qué es lo que hacemos nosotros aquí. Cuando digo nos, es Basurama,
que es el colectivo al que estoy representando, y nosotros venimos aquí a hablar de participación. Nosotros generalmente decimos que pensamos con las manos, es decir, es a través de la acción cuando generamos reflexión. Entonces eso nos viene muy bien para explicaros cómo vivimos la participación, que es que básicamente la vivimos de una manera inevitable, es decir, nos sale por los poros y lo aplicamos en todos los procesos o en todos los resultados en los que participamos. De manera que, pues como contaba Pablo Erasti, nosotros tuvimos la oportunidad de coordinar, gestionar, comisariar la Noche en Blanco, que eran millones de vecinos de Madrid, y lo hacíamos inevitablemente de la participación tanto para con los vecinos como con la propia administración y las situaciones que estaban dentro de la propia administración. Pero luego tenemos un espacio de trabajo donde tenemos que gestionar la participación de toda la comunidad, de nuestros propios vecinos, que aparecen igualmente. Entonces, es, por un lado, situaciones tan dramáticas como ver que dentro del ayuntamiento hay dos administraciones, dos áreas de la administración que están intentando hacer el mismo proyecto y que no son capaces de dialogar entre ellas para poder sacarlo adelante, como situaciones un poco de sit comedy, que son las que tú estás reunido en tu nave, en tu espacio de trabajo, con el director de la Biblioteca Nacional, y aparece tu vecina en batín diciendo: ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis el día? Se sienta a tu lado pidiéndote un cigarrillo, ¿no? Entonces, esas dos circunstancias que son vitalmente inevitables para nosotros exigen la misma complejidad y producen los mismos estímulos en los campos de la participación. Yo lo que quería comentaros ahora es un proyecto que está un poco entre medias de esas dos circunstancias en las que estaba comentando previamente, que es el proyecto de autobarrios que estamos haciendo en el barrio de San Cristóbal de los Ángeles. Es una situación intermedia y es una de las cosas que ahora mismo nos está arrebatando el corazón y las energías. Entonces, este proyecto, por ejemplo, es un proyecto que no está demandado por nadie, ni por la Administración. Es un proyecto que llevamos a cabo con la arquitecta Sara Fernández Deutsch y que no está demandado por nadie, ninguna administración lo ha pedido, ningún vecino lo ha exigido y no está apoyado por nadie. Nace de esas conversaciones y esos paseos entre Sara y, en este caso, yo por este barrio. Entonces, a raíz de este proyecto, lo que nos surgen también son muchísimas preguntas. Es decir, ¿estamos preparados para la participación? ¿Cuáles son los límites de la participación? ¿Somos capaces de participar? Porque se habla muchísimo. ¿Los profesionales están preparados? ¿Los propios ciudadanos están preparados? ¿Es deseable? ¿Cómo se gestiona? ¿Quiénes participan? ¿Qué hacemos una vez que ya hemos generado esos procesos? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo continúan? Entonces, a través de todas estas preguntas y de todas estas, de enfrentarse a todos estos dilemas, pues al cabo de 3 años nos hemos encontrado con una lista de agradecimientos que el otro día estábamos como recopilando para uno de los proyectos que nos habían pedido, y nos acordábamos precisamente de que habíamos empezado Sara y yo dando paseos solos por un barrio, y después de 3 años la lista de agradecimientos incluía instituciones y fundaciones como Fundación Montemadrid, Intermediae, Fundación Dalina Carasso, la Embajada de Francia, a empresas como Industrias Laeger, Productos 10, Acciona o Renault, que habían cedido materiales o espacios, a asociaciones de vecinos como la Asociación de Vecinos de la Unidad, Casa San Cristóbal, Educación, Cultura y Solidaridad, a artistas como Boa Mistura, La Casa Negra, Roger Bernat, Collectif STG, que venían de Francia, y a personas y vecinos como Irma, Isa, Rafa, César, Moja, Noa, Nuria, Sandra, Yasin, Olenka, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, más que contaros o daros algunas pautas, yo lo que quería es poneros unos ejemplos de cómo la participación llevada hasta el extremo puede producir, aparte de preguntas y de procesos, muchos resultados. Y sobre todo lo que quería explicaros es de dónde venimos, para que veáis cuál es nuestra presencia o el porqué de nuestra participación en esta mesa, y cuando establezcamos ese diálogo, pues podamos entendernos un poco mejor, ¿no? Entendáis un poco el código desde el cual nosotros nos acercamos a estos procesos. ¿De acuerdo? Así que muy brevemente y muchas gracias por todo. Estaba notando justo ahora, no ha sido muy rápido, que en esa enunciación que has hecho de los agradecimientos, ¿no? Que cuán interesante es situar a las grandes instituciones con Mari Carmen.
¿no? Y cómo eso también nos puede generar un pensarnos de nuevo como instituciones, como las instituciones que cada una y cada uno de nosotros somos, y de qué manera generamos esa relación, ¿no? Con esas estructuras ya establecidas y con esas más, bueno, más del día a día. María. ¿No hay ninguna pregunta? Sí, sí. Sucumbimos a la petición. Sí. Vale. Pues yo quería invitaros, antes de hablar, a hacer otra dinámica de participación. ¿Tenéis todos un papel y un lápiz a mano? ¿Sí? Necesito que sea un papel y un lápiz que se pueda arrancar. ¿Lo tenéis? Pepe me va a hacer de ayudante. Por ahí, escondáis. Tú sí, claro. Lo hacemos juntos. Vale. ¿Eh? Uno, con un trozo vale. Vale, entonces tenéis más o menos todos el papel y el lápiz. Y entonces ahora me gustaría que escribieseis ahí, como tampoco tenemos muchísimo tiempo, entre 2 y 5 características que os parece que debe tener un buen profesor. Podéis hacerlo en futuro o podéis hacerlo en pasado. Es decir, fulanito o fulanita era un gran profesor y tenía estas 5 características. ¿Vale? Es fácil, ¿no? Porque todos somos estudiantes aquí, ¿no? Es fácil hacer esto. No lo hago contigo. Escucha. Desformación. Qué aplicados todos. ¿Ya lo tenéis más o menos? ¿Sí? Vale. Entonces, ahora, una de las cosas que voy a hablar es de transformar la gestión cultural en producción cultural. Entonces, vamos a hacer una cosa que yo seguro que habéis hecho todos alguna vez en vuestras clases, que es hacer una bola con el papel que habéis escrito y vamos a hacer una guerra de bolas. Todo el mundo que coja una bola y entonces... Yo digo 1, 2 y 3 y todo el mundo lanzamos la bola a donde nos apetezca, ¿vale? 1, 2 y 3. Guerra de bolas. Bien. Está. Vale. Guay. Muy bien. Perfecto. El momento guerra de bolas es súper guay, ¿no? Vale, y entonces ahora lo suyo es que cojáis una de las bolas que han caído por ahí y la abráis, o una o dos, o las que sean. Y así hacemos un proceso participativo en el cual leemos qué otras personas piensan que son las características de un buen profesor. Por ejemplo, yo tengo aquí cercano, empático, claro, que sepa escuchar y con sentido del humor, que es casi lo que hemos apuntado nosotros, ¿no? ¿Estáis todos ahí leyendo vuestras bolas? Lee la tuya, Juan. Trabajador, comprensivo y divertido. El humor. ¿Y a ti, Pepe, qué te ha tocado? Estimular, provocar, incidir. Muy bien. Bueno, no tenemos tiempo para leerlas todas. A ver, Richie, ¿tú quieres...? Que esté bueno. Otra pone que sea mi madre. ¿Lo dices en serio o te lo estás inventando? Lo pone, que esté bueno.
Que esté bueno, que me apruebe y que sea mi madre. Bueno, pues no está mal, ¿no? Es maravilloso, absolutamente maravilloso. Bueno, pues entonces esta dinámica de participación la hemos hecho sobre todo para invitaros a pensar si esas características, tanto las que habéis escrito como las que habéis leído de otros, no podrían ser también las características de un buen gestor cultural. Que esté bueno es fundamental. También, hombre, el gestor cultural como madre es básico, ¿no? Pero bueno, entonces, la madre como gestora cultural también. Entonces, bueno, con esta acción yo creo que siento un poco las bases de lo que quiero hablar ahora de forma un poco más convencional con un PowerPoint, pero sí que me parece interesante, ¿no? Lo que hemos hablado al principio de corporizar las cosas y de alguna manera hacer esta pelota de esta guerra de pelotas y repensar estos conceptos es una forma de corporizarlos. Entonces, mi turno es sobre todo sobre la última frase de la mesa, la ecuación cultura-educación, y lo que yo os propongo es la educación como ADN de la gestión cultural. A mí me sorprende mucho que en estos debates sobre gestión cultural todavía se siga debatiendo la educación como un tema a debatir, ¿no? Porque, como ha dicho ante Tony, hay veces como que yo me repito, ¿no? Como estas cosas deberían de ser obvias, pero resulta que no lo son, y al final siempre hay como que volver a justificar que la educación debe de ser parte de la gestión cultural, cuando a mí me parece absolutamente algo que está dentro y que es el ADN, ¿no? Entonces, para hacer este debate, yo quiero un poco irme fuera de la gestión cultural y fuera del arte contemporáneo y fuera de lo que está ocurriendo en esta sala, porque cuando tenemos sobre todo poco tiempo esto no se tiende a hacer, ¿no? Es decir, ¿por qué me empeño tanto en hablar de la gestión cultural como ADN de la educación? Bueno, pues vamos a ver lo que está pasando fuera, ¿no? En el exterior del mundo. Entonces, una de las cosas que yo creo que es un elemento clave en nuestra contemporaneidad es la familia Simpson. ¿Los que estáis aquí, hay alguien que no conozca a la familia Simpson? Bien, si queréis podemos hacer un test de conocimiento de la familia Simpson que suele funcionar muy bien. Todos los que estáis aquí conocéis a la hija mayor de la familia Simpson, ¿no? ¿Cómo se llama? Muy bien. Un poquito más difícil. La familia Simpson va a comprar un badulaque, ¿no? ¿Cómo se llama el dueño del badulaque? Apu, muy bien. Bueno, ahora va ya es la tercera que voy a hacer, un poco más difícil. ¿Cómo se llaman las hermanas de Marge? Patty y Selma. Bien, vale, aquí ya ha habido menos índice de participación. Pero bien. Y ahora ya la última, que es para la matrícula de honor. Patty y Selma, ¿se depilan o no se depilan? ¿Os dais cuenta todo lo que sabéis de la familia Simpson? Es increíble que sepáis que las cuñadas de Marge se depilan, ¿no? O sus hermanas. O sea, tenemos un índice de conocimiento de la familia Simpson que probablemente es muy superior al índice de conocimiento de la familia que vive en nuestra casa de al lado, ¿no? Entonces, ¿esto por qué sucede? Bueno, pues sucede porque vivimos en un mundo de hiperrealidad, ¿no? O sea, una de las características más importantes del mundo en el que vivimos es que las imágenes configuran absolutamente nuestra forma de vivir y de pensar. Y siento deciros esto que os voy a comentar ahora, pero tenéis que saber que la familia Simpson no existe. La familia Simpson es una construcción cultural y una construcción visual, pero las construcciones visuales y culturales son tan potentes en nuestras vidas que las entendemos como parte de nuestro imaginario. O sea, la familia Simpson realmente es parte de nuestra vida y de nuestra cotidianidad, ¿no? Y eso es una característica muy específica del momento que vivimos. Otra de las características claves del momento actual es el hiperconsumo. O sea, yo estoy absolutamente fascinada con lo que está ocurriendo a pocos metros de aquí, que es lo del Primark, de Madrid, ¿no? El otro día tengo un alumno de la facultad que es cajero de Primark y me dijo que en 2 horas hicieron 300.000 euros. ¿No? Entonces, a mí esto me parece como súper fascinante y es una de las características del mundo actual, ¿no? Y esta imagen que tenemos aquí de Sisley, yo creo que lo representa muy bien. No es una campaña fake, es una campaña de verdad y es una campaña en que refleja esta fascinación que puede llegar a total adicción por la moda, ¿no? Que es algo también que nos rodea y nos impregna.
Por supuesto que todas las imágenes y todo el tema del hiperconsumo nos lleva al cuerpo y nos lleva a los problemas de los terrores visuales que tenemos todos y todas los que estamos aquí, ¿no? Es algo absolutamente central en las sociedades postmodernas. Aquí tengo ya a Britney Spears, que está un poco anticuada, a lo mejor podría poner a Miley Cyrus, a cualquier otra, pero el tema de los terrores visuales creo que también es muy importante. Y esto está en conexión absoluta con lo educativo porque resulta que el cuarto problema que yo considero que es importante es el tema del entretenimiento como pedagogía, ¿no? O sea, estos elementos anteriores hacen que los elementos que habitualmente nos han educado, como ha sido la escuela, entre comillas, ¿no? La familia, ahora también entre comillas, o la iglesia, hayan perdido su función educativa y sean las estructuras de entretenimiento quienes nos educan en este momento, ¿no? Aquí tenemos uno de los grandes hitos de la educación occidental, que es el momento en el que el príncipe besa a Blancanieves y, bueno, y Blancanieves se despierta, ¿no? Esto es un gesto pedagógico, es un hecho educativo. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo cuando estamos viendo esta película? Bueno, podríamos hacer también un congreso de varios días sobre este tema, ¿no? Entonces, yo creo que esto no hay que banalizarlo, ¿no? O sea, realmente quien está educando ahora mismo a nuestra sociedad es Disney y no voy a ponerme a deciros las de veces que un niño o una niña ve una película Disney en nuestra sociedad. En fin. Todo esto se conjuga con el último punto, que ya es el que conecta con nosotros, que es la cultura como un lugar oscuro, ¿no? O sea, esos 4 puntos anteriores están muy claros, pero lo cultural muchas veces aparece como, no sé, no tengo ni idea de qué es, el arte contemporáneo es un rollo, lo hace un niño de 5 años, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la cultura puede ser algo tan claro como esta imagen de Dina Goldstein, me imagino que muchos de vosotros la conoceréis, en la que ella lo que hace plantear es qué es lo que le puede pasar a una princesa Disney 10 años después de casarse con el príncipe. Aquí se entiende perfectamente y es algo que, bueno, pues yo creo que vertebra todo lo que he dicho anteriormente, ¿no? Pero a pesar de eso hay mucha gente que lo sigue considerando como un lugar oscuro. Estos problemas sociales los podríamos relacionar con los problemas de la educación. En este momento estamos viviendo en España montones de noticias, cada día aparece una noticia nueva. El lunes pasado está de Marina, de que hay que pagar a los profesores según el rendimiento, etcétera, etcétera. Con respecto a la educación, estamos en un momento en el que la educación está de moda, todo el mundo habla de educación, y los procesos educativos ya creo que está claro que están obsoletos, ¿no? El paradigma anterior. Aquí tenemos el concepto, uno de los conceptos básicos de la educación tradicional, como podría ser la educación bulímica, esta que todos hemos sufrido, ¿no? De consumir datos, vomitarlos y olvidarnos absolutamente en el día después de hacer el examen. Y esto también organiza algo que está ocurriendo en la escuela, en la universidad, sobre todo en los lugares formales, que es la muerte de la pasión por el conocimiento. Estamos en un momento en el que, increíblemente, las instituciones que se han creado para fomentar el conocimiento son las instituciones que lo están matando. Esta es una de las grandes paradojas que estamos viviendo y creo que a la que hay que ponerle, ¿no?, como muy rápidamente freno. Y todo esto enlaza con los problemas en la gestión cultural, los problemas de la educación en la gestión cultural. Para mí el principal problema es que muchas de las personas que se dedican a la gestión cultural entienden la educación como un servicio para la gestión cultural. Y esto no debería de ser, debería ser el ADN de la gestión cultural. Entonces, este es el primer problema que tenemos. No entendemos la educación como el ADN, sino como un servicio, como un complemento, como algo que hay que hacer en segundo lugar. Otra de las cosas que están muy relacionadas con los problemas de la educación con la gestión cultural es que no sé por qué razón todo el mundo la asocia con niños. O sea, cuando hablamos de educación es, vale, ¿trabajas con niños? No, la educación no es solamente trabajar con niños. Dentro del paradigma de las manualidades creo que está muy relacionada la educación con procesos antiintelectuales, ¿no? Es decir, son procesos manuales de que en 45 minutos haces algo muy bonito que llevas a tu casa y lo pones en la nevera, pero eso está muy alejado de lo que es el proceso de pensamiento. Y eso creo que se pone muy en énfasis en estas jornadas, son como actividades que están socialmente poco comprometidas o poco relacionadas con la ciudadanía, ¿no? Por esto se llama como se llama este evento. Aquí tenéis las diferencias que podría haber entre el Guggenheim y el Guggencito,
No sé si conocéis el Guggenheim, es esta obra de Eder Castillo, que es un Guggenheim hinchable que se puede transportar y que organiza procesos alrededor que muchas veces son mucho más poderosos que los del Guggenheim real, ¿no? Entonces, el Guggenheim sí que llega a la ciudadanía, sí que está socialmente comprometido, mientras que el Guggenheim, bueno, vamos a dejar entre comillas, no es tan potente eso como en el Guggenheim. Entonces, la propuesta ante estos problemas, que bueno, hay más, sería llevar a cabo un giro educativo dentro de la gestión cultural hacia lo educativo y que pasase del paradigma periférico de la educación, de un paradigma, ¿no?, superficial, epidérmico, a un paradigma donde la educación se situase como un eje central, ¿no?, donde todos vosotros, que se supone que sois gestores y gestoras culturales, entendieseis la educación como el eje básico de vuestro trabajo. Y en ese contexto, yo os voy a proponer como 5 grandes ideas que simplemente las quiero citar, no quiero ahondar en ellas porque no quiero perder más tiempo. La primera idea clave sería esta idea de la gestión cultural como un proceso fundamentalmente educativo. Entonces, ahí tendríamos que realmente darnos cuenta de que la gestión cultural es educación. Si no es educación, no es una práctica transformadora, no es una práctica ética, como ha dicho antes Tony. Es decir, se escaparía a lo que es más un proceso de transformación social. Cuando hablamos de industrias culturales, las industrias culturales son industrias que no tienen tan importancia la educación. Cuando las industrias culturales abrazan la educación es cuando empiezan a convertirse en elementos de transformación social. Estos son algunos de los ejemplos que yo he llevado a cabo con el colectivo al que represento, que es Pedagogías Invisibles, que no voy a hablar de ellos en concreto, pero los ilustro. Y me gusta mucho el concepto de museología social, ¿no?, el concepto de cómo los museos y todo lo que está en relación con ellos pueden abrazar lo social y transformarlo. También me parece interesante la idea del gestor cultural como intelectual transformativo. Aquí enlazamos con toda la pedagogía crítica, con Freire, que lo hemos dicho desde el principio, y me parece muy importante entendernos a nosotros no como gestores, sino como intelectuales capaces de transformar la sociedad. Esta idea del intelectual transformativo que se lleva a cabo lo educativo, transportarlo a la idea, al sector de la gestión cultural. La idea de las microrevoluciones, la idea de que quizá no podemos transformarlo de golpe todo, pero sí que nosotros, cada uno de nosotros en nuestro pequeño contexto, podemos llevar este cambio día a día. Para poner un ejemplo muy pequeño, en Matadero, Madrid, Pedagogías Invisibles llegó y había unas visitas de familias, ¿no? Entonces empezamos a darnos cuenta de que la imagen o la idea de lo que es una familia en esos momentos en España pues ha cambiado. Lo que es la familia mononuclear ya no existe. Por lo tanto, ya es absurdo hacer visitas para familias. Y empezamos a trabajar con las visitas 099, en la cual cualquier organización que quiera ir, que se entienda como familia, como cualquier otra cosa, puede hacer este tipo de visitas, ¿no? Es un cambio que dentro de las instituciones culturales es importante, porque las visitas para familias es un formato consolidado, mientras que las otras no. Creo que también es muy importante posicionarse, que las instituciones tienen que tener un manifiesto pedagógico dentro de su ámbito de gestión cultural y, por supuesto, que también los gestores culturales. Hay muchas veces que esos dos manifiestos van a entrar en contradicción, lo cual es muy interesante, pero no podemos trabajar sin posicionarnos pedagógicamente. Y, por último, creo que también es interesante entender la gestión cultural como producción cultural. No solamente son productores culturales los comisarios y los artistas, sino que también lo somos los públicos, los educadores y, por supuesto, que también, ¿no?, los gestores, ¿no? Y aquí pues termino con esta imagen de Jordi Canuras en La Panera, en la cual, ¿no?, un proceso educativo y de gestión cultural se puede entender también como una obra de arte. Simplemente reiterar al final esta idea, ¿no?, de la educación no puede ser entendida como un servicio, como un complemento, sino que nosotros somos los que nos tenemos que creer que está en el ADN de nuestro trabajo y a partir de ahí trabajar y hacer mejores las vidas de los demás. Muchas gracias. Minutos. 10 minutos. A mí me gustaría lanzar una pregunta, lanzárosla a vosotros y a vosotras, pero también a todas las personas que estáis escuchando. María dice pues, que la educación tiene que ser el ADN de la gestión cultural. A mí me gustaría introducir pues, algo que dijeron, ¿no?, en su momento y que han trabajado mucho pues, CEMOS 98 en su festival, aquel festival de la educación expandida,
de la educación puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Bien, y me gustaría enlazar esto con los procesos participativos, con la propia participación. Detrás de la participación, en la participación, hay un proceso pedagógico de generación de hábito, ¿no? Porque sabemos que no somos una sociedad acostumbrada a participar y menos a participar en las políticas públicas. Entonces, todo eso tenemos que aprender a hacerlo. Y efectivamente la educación no es cosa de niños. Y ojalá fuese mucho más cosa de adultos y los adultos dejásemos de pensar que ya lo tenemos todo aprendido, sino que tenemos mucho que aprender, ¿no? Y esto me gustaría pues, enlazarlo con una pregunta que os mandé por email, ¿no? Y que son preguntas que nosotras nos estamos haciendo ahora mismo dentro de la institución, ¿no? Y es cómo podemos hacer para que esas potencias que hay en las ciudades emerjan. Lo que decía un poquito Pablo antes, ¿no? Quiero decir, al final, desde la institución tienes la responsabilidad de generar espacios, de dejar que las cosas ocurran. Las cosas ya están, no hay nada que inventar. No es tanto buscar la receta. La pregunta es, creo que no, es una reflexión-pregunta. No es tanto buscar las recetas mágicas para que ahora todo sea participación y todo participado, sino en la ciudad ocurren cosas. El ejemplo de Basurama creo que es interesante, ¿no? Ese proyecto de autobarrios no nace de una necesidad concreta del barrio, nace de vuestra propia potencia, del paseo. Bajo la potencia del paseo se genera una idea, un deseo de hacer algo en el barrio y eso ocurre. Obviamente también hay procesos que nacen de necesidades concretas de barrios, pero es posible que pensemos estas cosas que estoy diciendo, ¿no? Que no obsesionarnos solo con hacer procesos en base a necesidades concretas, sino cómo podemos hacer, qué mecanismos necesitamos activar para que esas potencias que hay en las ciudades, que todos y todas tenemos, como instituciones, como decía antes, como personas, simplemente como personas con emociones y con ganas de que nuestras ciudades sean más dinámicas y las cosas ocurran, y donde la cultura y la educación, por ende, tienen algo mucho que decir. Esa es la larga pregunta. Bueno, yo soy Sofía, de CEMOS, por alusiones. No, realmente lo que quería comentar era a veces el momento en el que se encuentra la propia participación, ¿no? Que hay como una seducción hacia el término, que en ocasiones parece que simplemente implementarlo ya el proceso es participativo. Y la pregunta que yo creo que es clave en este sentido es, desde un punto de vista pedagógico, desde un punto de vista de ese giro educativo, es quién puede participar, ¿no? Y cómo la participación, si no es disruptiva, realmente no puede darse. Hablaba con Richie de camino aquí, cómo la palabra, en ocasiones, la mayoría de las veces, a las mujeres cuando la tomamos, ¿no? Nos tiembla la voz, nos ponemos nerviosas, nos cuesta ¿no? dar ese paso hacia adelante. Entonces, muchas veces esos espacios de participación no consisten simplemente en abrirlos y que la gente se ponga en círculos y que se miren los unos, sino que realmente seamos capaces de transgredir esos espacios de participación, reinventarlos, planificar o pensar otras maneras de facilitar la palabra, la interacción, ¿no? Entonces esa es una cuestión que creo que a veces en esta fascinación de términos en las que no sé, nos encontramos, los comunes, la participación, la transparencia, ¿no? Realmente a veces simplemente hay que hablar de democracia, ¿no? Y devolver esa democracia a un sentido realmente profundo y radical. Y bueno, ya está, era esa reflexión sin más. Yo hay una cosa que no he dicho y que igual debería ser lo primero que... Pienso que la participación está sobrevalorada, de entrada. Yo pienso que el rol que debemos asumir los gestores culturales o los que estamos participando en proyectos culturales es de pura etnografía, es decir, conocer el ecosistema en el que nos estamos moviendo y permitir todo tipo de acciones y de participaciones. Yo como ciudadano, como posible espectador, como público, como votante, tengo derecho a no participar. Solo faltaría. Empecemos por ahí. A partir de lo cual, organicemos redes para que todas estas realidades sean visibles, sean
coparticipadas por toda la sociedad, ¿eh? No sé si conoces el texto de Marcus Miesen, La pesadilla de la participación. Pues es muy interesante, ¿no? Porque aborda qué ocurre cuando pasa lo siguiente. Y luego también el término falsa participación, ¿no? O sea, yo creo que también hay que... es un término que viene más del mundo del arte participativo, pero es cuando el artista utiliza al público, pero para su propio beneficio, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Pero ese texto está súper bien. El cómo, muchas veces el quién y el quién no tiene mucho que ver con el cómo y los espacios de participación que generamos. Muchas veces se generan espacios en un intento de que todo sea igualitario, intentamos que todos participen de la misma manera en los mismos espacios cuando hay gente que solo quiere taladrar, gente que solo quiere pintar, gente que lo único que quiere es mandar un mail o hablar con su vecino y hacer una parte de ese tipo de participación. Entonces, poder involucrar a todo el mundo desde esos aspectos y en situaciones de equilibrio, es decir, donde cada uno tenga un valor y donde todo sea valorado, ahí hay un secreto que tiene mucho que ver con las madres, antes que hablaban de, quiero que sea mi madre, esa capacidad para querer a todos iguales, ¿no? De la misma manera, como las abuelas a lo mejor, pues que tiene mucho que ver con esos procesos. No, yo un poco contra la cultura de los titulares. O sea, igual que no me gusta el titular del proceso muy mal, acábalo, tampoco me gusta el de la participación está sobrevalorada. O sea, creo que es porque, vale, es verdad, esa idea de entre un entorno como el nuestro podemos igual... Pero no, joder, vivimos en una democracia en la que la participación ha sido usurpada, en la que hemos perdido la cultura de participar. Y entonces, no, ¿cómo que está sobrevalorada? Está desaparecida y tenemos que volver a construir un ecosistema basado en la participación. Y claro que una participación corresponsable es en la que yo puedo modular el rol y tal, pero o sea, me parecen un poco afirmaciones que son un poco peligrosas. Y también, o sea, creo que estamos en un sitio... O sea, un sitio extraño, ¿no? El ministerio, que yo no creo que nunca haya trabajado por la participación, ni por la cultura local, ni nada, sino que, yo qué sé, la persona que ha abierto este congreso tenía un título que era el director de Industrias Culturales y del libro, muy paradójico también como el libro, la fuerza que tiene para tener un lobby propio, ¿no? Dentro de la industria cultural. Entonces, hostia, cuidado, la participación está desaparecida y lo que estamos haciendo es una lucha porque vuelva a tener... Entonces, nada de que está sobrevalorada, lo que tenemos que es sofisticarla. Pero cuidado, o sea, yo... ¿Quién es? No tengo. Buenas, soy Jon Aguirre. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Richie y un poco apuntalando algunas cuestiones que se han planteado, también como desde la entidad a la que represento, que es el paisaje transversal. Por una parte, creo que desde luego partimos de un escenario 0 o 1 de participación. Ahora de repente la participación está de moda y no, todo tiene que ver con la participación. Entonces, me gustaría comentar como varias cuestiones. Uno, la participación no es algo que evidentemente, también creo que lo ha comentado Sofía, ¿no? O sea, tenemos como que aprender, pero aprender a participar se aprende participando, ¿no? Por otra parte, para realizar esa participación muchas veces lo dejamos a la buena voluntad de la gente, a qué bonito es todo, a que todos nos vamos a entender, a los consensos, etcétera, y dejamos de otro lado, muy de lado, las técnicas y las metodologías de participación. Y creo que eso tenemos que empezar a reclamar que también para que la participación sea exitosa y realmente genere escenarios de cambio y transformación social, que para eso es una herramienta de transformación social, tenemos que empezar a dejar de lado la buena voluntad y el voluntarismo y empezar a aplicar metodologías. Y por otra parte, en esas metodologías tiene que ver con lo que comentaba Juan, es decir, no todo el mundo participa de la misma manera. No se puede hacer participar a personas mayores y a niños y niñas de la misma manera, incluso a las propias mujeres, ¿no? que se comentaba antes. O sea, creo que cada uno tiene los espacios y los canales y hay que, por una parte, detectar cuáles están en marcha y generar espacios y canales adecuados
adecuados para que todas esas voces que muchas veces han sido excluidas de las decisiones, y hablo de los colectivos más vulnerables de la sociedad, como pueden ser las personas mayores, los niños, las niñas, las mujeres, tengan también ese poder y reivindiquen su voz, ¿no? Y bueno, y finalmente yo creo que tenemos que ser como muy cautelosos también con esta oda a la participación, y sobre todo desde las nuevas corporaciones, ¿no? que han hecho o hacéis de bandera, y me parece fantástico y es necesario que se haga de bandera la participación ciudadana, pero ojo, que esto es como el deporte, o sea, pasamos de no llevar una vida súper insana, de no hacer deporte, y ahora de repente nos vamos a meter a hacer una maratón. Pues seguramente terminemos lesionándonos, terminemos haciendo un tirón y digamos, mira, ya es que no quiero participar más porque esto de la participación es un lío, me exige tiempo, etcétera. Entonces, tenemos que también tener una gradualidad a la hora de aplicar la participación ciudadana en las ciudades y los territorios. Gracias. Yo diría una pequeña cosa, solamente una cosita. No partimos de cero. Es decir, que en los paseos que hablábamos antes de que te estimulan y generas una fuerza, la principal capacidad de esos paseos para poder desarrollar este proyecto era la escucha y ver lo que ya estaba pasando. O sea, para nada se parte de cero, sino que se absorbe toda una serie de procesos que vienen desde hace ya mucho tiempo y que se están generando. Y lo que hay que hacer en ese sentido sí es esa sofisticación y adentrarse en los problemas desde el deseo de evolucionar y de llevarlos a cabo. Pero yo creo que no partimos de cero en absoluto, que hay un trabajo previo salvaje y hay una participación muy salvaje. Por complementar un poco tus comentarios, ¿vale, John? Hay dos palabras y no hay tiempo, ¿vale? Entonces tenemos un problema. No pasa nada. Podemos estas dos palabras salir y seguir conversando y 5 minutos. Nos da, bueno, pues 5 minutos. Escuchamos estas dos palabras y si nos da tiempo hacemos un cierre. De todas maneras, esto tiene que abrir, ¿no? Tiene que abrir debate y tenemos que seguir, pues eso, conversando y... Sí, yo lo siento, Pepe, disentir contigo. Me llamo Fernando Fajardo, soy el director del Centro Cultural del Salvador, de la red de AECID. Y sí estoy no sé quién es la última persona que habló, entendiendo que si estamos haciendo una construcción colectiva del conocimiento, la participación es el dispositivo que tenemos a mano. No tiene por qué ser el más eficaz, pero sí se convierte muchas veces en un derecho. Yo entiendo el uso retórico que se ha hecho de la participación, diciendo, bueno, pues muchas veces desde visiones populistas, ¿no? Pero es absolutamente lo que estábamos hablando, de tenemos que construir metodologías y pensando desde un nosotros y ya fuera la épica del yo, fuera la idea del self-made man, yo creo que mucho más desde la gestión cultural de espacios, ¿no? y de lo que es la res pública, ¿no? Entonces yo creo que desde ese punto de vista entiendo que se puede utilizar de una forma demagógica y quizá el término esté un poco desgastado, pero vuelvo a insistir y voy en la misma línea también de Juan, ¿no? que decía que hay una gradación y una especialización en lo que cada uno puede aportar, y si alguien no aporta, bueno, pues tampoco podrá verse beneficiada muchas veces del bien común de la misma manera, pero yo creo que sí, yo qué sé, has dado como un punto que genera un poco de hipersensibilidad, ¿no? Seguro, de incomodidad. Somos esclavos de las palabras, eso está claro, y coincido plenamente con su intervención en el sentido de que, en el fondo, yo al menos tengo cierta propensión a los titulares y evidentemente eres injusto, pero coincidimos más de lo que pueda parecer, en el sentido de que justamente ese desgaste del término participación que se ha desprovisto incluso del verdadero valor que tiene detrás, es el que deberíamos también erradicar para, digamos, regenerar procesos de participación y a partir justamente de prácticas ya realizadas, de compartir esa metodología y esas formas de hacer y proveer de alguna manera del verdadero valor de ser copartícipes en los procesos. De nuevo, en los procesos. Última... Sí, hola. Yo soy Óscar Górriz. La pregunta que has hecho y junto con todo lo que se ha mostrado aquí, ahora me ha gustado mucho el ejemplo de Basurama, de cómo
desde un paseo se puede cambiar un espacio y os felicito también por el trabajo que hacéis. Me metí en un laberinto de pensamiento porque, bueno, fui muy rápido a buscar esas soluciones, ¿no? de cómo. Pero esto me lleva por un paseo sobre la propia concepción de democracia, que la democracia tal y como nosotros la queremos comprender no está existiendo y la queremos reconstruir, ¿no? Eso significa que sobre el espacio que habitamos, al no haber democracia y no haber autorregulación desde una forma distribuida, se han generado poderes. No solo poderes ilegítimos, como las instituciones verticales que han trabajado el espacio y la ciudadanía y la sociedad a su manera, desde las economías, desde los poderes fácticos y todo ese tema, sino que se han generado poderes en la sociedad también, ¿no? Las corrientes de opinión, los grupitos de señoras, en la peluquería, el vecino, el buen vecino, la ética de la ciudad que está sometida al poder vertical, eso nos genera una interacción con el espacio posible y otra no, a la hora de recuperar nuestra vida cultural en la ciudad. Es decir, la ciudad no es de nadie y es de todos al mismo tiempo. Es decir, yo puedo salir a la calle y construir lo que habéis hecho vosotros, yo por mí mismo, con unos vecinos. Necesito un gestor cultural ahí que inicie algo y que me deje a mí hacer esa participación. Participación o autogestión. También, de alguna forma, me surge esa pregunta. ¿Cuándo llegaremos a, y si podremos llegar, ¿no? Ese es el laberinto en el que me veo, ¿podremos llegar dentro del formato de las ciudades a construir la ciudad como nosotros queremos? ¿O todos esos poderes que hemos creado no nos lo van a permitir nunca, de alguna manera? Muy breve la respuesta. Creo que ese tema tiene que ver con el juego que abrió Jaron al principio, ¿no? O sea, es la reflexión sobre lo público, la reflexión sobre lo común y esos espacios intermedios, ¿no? Podemos tener un ejemplo de ese paradigma híbrido que podría ser Can Batlló, por ejemplo, como un espacio donde va a haber una experimentación de una relación intermedia entre la autogestión, entre una cooperativa de viviendas, entre un espacio cooperativo, entre un espacio de producción de conocimiento, algo que no tenemos un referente. Y ahí lo podemos tener pronto aquí, ¿no? Entonces, bueno, creo que la respuesta está por construir y que en eso estamos. Sí, solo una cosita porque me llevaba a un punto más, que es quizá uno de los caminos es el espacio. Cuando hablamos de ciudadanía, también me gustaría romper una lanza en favor de otro concepto más allá de la ciudadanía, que es la aldeanía, ¿no? Otras cosas que van más allá de los espacios urbanos grandes que vivimos. En el caso de Madrid es fácil comprenderlo. En Galicia es fácil comprender un concepto de aldeanía más próximo. Y en las pequeñas poblaciones, en los pequeños grupos de casas, que son 4 casas que hacen una vila o una población, es fácil crear tú, es fácil salir y construir y hay muchos casos, ¿no? Entonces, quizá un camino pueda ser el de la redistribución de los espacios urbanos, la redistribución de las ciudades como espacios más autogestionados, ¿no? Quizá es un camino posible, creo. Yo quería hacer una mini intervención. Cuando hablamos de la gestión cultural, el proyecto que os he presentado antes nace como el deseo de recuperar un espacio abandonado por parte de la ciudadanía y acaba de una manera inevitable en la formación de jóvenes gestores culturales, que son los que están ahora gestionando el espacio y proponiendo nuevas acciones y nuevas intervenciones. Y son los propios jóvenes del barrio que estaban participando en la construcción. Entonces, al final, el ciudadano gestor que se quita de en medio a la figura intermedia a través también de una formación que tiene que ver con la educación y que nace de la cultura. Pero por poner como un ejemplo también y sumarlo a lo que decías antes. Muchas gracias.